Vamos entonces a darle la entrada a María Elena Febres Cordero, que, bueno, yo tengo aquí un currículum bastante amplio de ella, pero voy a tratar de sintetizarlo. Ella es profesora e investigadora universitaria y presidente del Colegio Consultivo de la Fundación Vida Verde, cuyo acrónimo es FUNVIVE. Es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Estudios Internacionales, también en Madrid, posgrado en Gestión Ambiental para el Desarrollo, también en España, del Centro de Investigación y Formación en Ciencias Ambientales, licenciada en Educación, mención Ciencias Biológicas de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora invitada del doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia y del doctorado en Educación Ambiental de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Caracas, miembro del Consejo Consultivo del Ateneo Ecológico del Orinoco, Simón Bolívar, y directora honoraria de la Escuela Experimental de Educación Ambiental, que tiene su nombre, por cierto. Es presidenta honoraria de la Fundación AVE, Cathy Phelps, en Venezuela, Premio Municipal de Conservación Ambiental Cathy Phelps, presidente del Colegio Consultivo de la Fundación Internacional Vida Verde, y bueno, ha sido funcionaria también del Ministerio del Ambiente durante 15 años, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, donde fue directora general sectorial de Educación Ambiental y Participación Comunitaria y presidente de la Fundación de Educación Ambiental. Trabajó por 20 años en la Universidad Católica Andrés Bello como profesora en pregrado y posgrado, directora de la Escuela de Educación y decana de la Facultad de Humanidades y Educación, profesora investigadora del Centro de Investigación e Información Humanística, donde coordinó la línea de investigación Educación para el Desarrollo Sostenible. Lo dejo hasta aquí, pero bueno, ya nos da una idea del terreno y del campo de acción que ha tenido María Elena durante todos estos últimos, pues ya serían 30, 40 años de desempeño. Su ponencia se titula Ciudadanía Ambiental y Cultura del Agua. Y yo voy a compartir la pantalla de su ponencia porque me pidió el apoyo en eso por si acaso había algún problema a nivel de conexión. Gracias, Oscar. Muy buenos días a todos en Venezuela, buenas tardes en España, en Europa. Un placer estar con ustedes, de verdad, en este momento. Si me permiten, voy a cerrar mi video para tener mejor conexión. Acabo de pasar hace un rato de la laptop y estoy haciéndolo desde el móvil, como dicen en España, y ahora lo hago desde el celular. Ha sido la manera de poder estar en contacto con ustedes. Un placer acompañar también hoy a estos amigos, al profesor Pou y al representante de Tierra Viva. Gracias, Oscar, y gracias a ustedes, a la Comisión Académica, por permitirnos estar hoy aquí. Bueno, yo me voy a centrar en algunos aspectos claves que me pidió el equipo organizador en el campo de la ciudadanía ambiental y la cultura del agua. Como Oscar ha tenido la gentileza de ayudarme con la presentación, dado que si a veces lo hago simultáneamente, hemos tenido unos días muy difíciles en Venezuela con la lluvia, ayer con 12 horas sin luz en algunos lugares de la ciudad. Entonces vamos a comenzar con esta primera reflexión. Yo quiero dejar en el ánimo de este auditorio, de este grupo que está aquí, de mis compañeros de coloquio, de amigos de años. Yo rápidamente voy a hacer unos trazos finos de un camino histórico. Particularmente para mí es clave, podemos continuar, Oscar, el reconocer los años y los caminos realizados de lo que fue la Declaración de Río, antes Estocolmo, y un número considerable de eventos en materia de educación y participación, que es el caso que me voy a conversar con ustedes y que tenía que ver ya al principio 10, nos dedicaba un gran esfuerzo al mundo, a la participación de los ciudadanos interesados en el tema. Continuamos para poner entonces a ustedes en este momento, porque siempre parece que estamos empezando, pero olvidamos todo un camino de 50 años, de 5 décadas, en donde la humanidad, las organizaciones, las ONG, las universidades, investigadores,
docentes, empresarios, han apostado por la educación y la formación, la construcción de ciudadanía, pero hemos apostado por una construcción de una gestión ambiental para el desarrollo. En mi caso, que estuve 15 años en la administración pública, en aquel Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, llegamos al año, a este siglo, con una reunión en Johannesburgo que además movió al piso a la humanidad y nos hizo reflexionar sobre temas asociados de derechos humanos, de respeto a la diversidad cultural, todos esos escenarios esenciales que iban a determinar cómo entender y cómo valorar y continuar apostando por un desarrollo sostenible. Si vamos al siguiente, por favor, Oscar. Pongo también aquí en el ánimo de todos, porque estoy ante compañeros, amigos, profesionales, académicos que han trabajado esto, pero que no viene mal recordar lo que fue la reunión de Río también en el 2012 y subrayó de manera determinante lo que iba a significar una amplia alianza de gobiernos, de sociedad civil, del sector privado, por un eje transversal que se ha manejado a lo largo de todos estos años, que ha sido tener en cuenta las generaciones presentes y futuras. Es decir, yo pongo aquí en estos 2-3 minutos un sentido, un sentimiento, un recordar, un camino de años. La década de los 80 fue una década clave para la historia de la educación y la formación ambiental y la construcción de ciudadanía. Fue la época, la década en que emergieron innumerables organizaciones no gubernamentales y fundaciones. Después vino todo este tema en Venezuela y apareció también otras tantas como Geografía Viva, que marcaron historia en toda esta construcción de la gestión ambiental. Continuamos. Este es un momento muy, digamos, clave, porque estamos en una tesitura de la humanidad, en un momento que nunca pensamos que íbamos a enfrentar. Los que iniciamos el trabajo en materia ambiental, no imaginábamos cuando empezábamos la construcción de toda la política ambiental latinoamericana y del mundo, cuando en Venezuela el Ministerio del Ambiente comenzaba sus gestiones como el segundo del mundo. Los grandes problemas se centraban en el agua, en el aire, en el suelo, en la flora y en la fauna, y luego fuimos abordando lo que hemos llamado los temas duros del desarrollo que hoy enfrenta la comunidad internacional. Podemos continuar, más aún que estamos en un mundo de pandemia. Por eso aquí solo poner uno de las valoraciones, las concepciones sobre lo que ha sido la educación ambiental. Ahí he trabajado en una investigación con la doctora Esperanza Bravo de Navas, un campo emergente en este tiempo con capacidad movilizadora que surge de las críticas relaciones entre la sociedad y la naturaleza, etcétera, etcétera. Es decir, todo este camino histórico de la construcción de la educación ambiental, hoy que la llamamos educación para el desarrollo sustentable, apostó siempre por formar en los diferentes ámbitos para que los ciudadanos, en los contextos que trabajaban, locales, nacionales, internacionales, educativos, empresariales, etcétera, o el ejemplo que pone Tierra Viva, apostábamos por la participación. Es decir, la participación fue el núcleo central de la gestión ambiental, no solo venezolana, sino latinoamericana y mundial. Vamos al siguiente, Oscar. En esta segunda parte, dejo la primera solo como tocar el corazón para mirar esas expresiones, esos proyectos, esas iniciativas con excelentes resultados a lo largo de estos 50 años de gestión ambiental. El desarrollo sustentable abre un mundo de posibilidades. Yo aquí voy a hacer con ustedes una breve mirada a escenarios del siglo XX y XXI. Si podemos continuar, Oscar, vamos a irlos pasando con cierta rapidez porque quiero respetar el tiempo. Ha habido un trabajo fundamental de la academia, de los empresarios, de los educadores y de los comunicadores. No te adelantes todavía, por favor,
un poquitico atrás, disculpa. Tengo aquí en pantalla una comunicadora ambiental que ha hecho 40 años de este trabajo, mi querida Zenaida Gamarra. Hay un primer escenario que es todo lo que ha significado y sigue significando poder manejar el tema ambiental desde un análisis interdisciplinar. Eso no puede olvidarse, y en temas de cultura del agua, que me toca a mí hacer una valoración corta porque tenemos poco tiempo, pero válida en este momento, no podemos olvidar cómo y sigue planteado el análisis interdisciplinar desde la complejidad, desde lo educativo, lo sociológico, lo político, lo geopolítico, hoy lo sanitario con la pandemia, lo urbanístico, lo jurídico, etc. Podemos ahora sí al siguiente, Oscar. Esto pongo como un ejemplo que una de los grandes proyectos que se adelantó en América Latina, y ustedes van a ver que algunas de mis láminas tienen logos de universidades con las que trabajé, por respeto a quienes con los que trabajo todavía, y porque esto ha sido producción académica, intelectual, de investigación, de ONG y de un amplio concurso de especialistas y de comunidad. Uno ha sido se incorporó el eje transversal ambiente en la formación, en la educación básica, en la universitaria, porque eso nos llevaba a responder a las necesidades, a ofrecer realmente un trabajo para construir ciudadanía y para desarrollar principios éticos, trabajar desde una perspectiva ética. Seguimos adelante. Esa transversalidad marcó la ruta de universidades y de muchos centros. Yo vengo de estudiar en España, de trabajar en la UNED, y en esa época trabajé en conjunto con María Novo, mi tutora de tesis, mi gran amiga, con José Antonio Caride, etc. Voy a un segundo escenario. Hoy es clave y ha sido clave en el mundo globalizado para ver la ciudadanía, el manejo de los contextos. Ahí ustedes tienen 3 láminas. Yo estoy viendo mi presentación muy pequeña porque la veo desde el móvil, desde el celular, pero creo fundamental en este coloquio vernos hoy en esta construcción de ciudadanía, en el papel del Estado, en los factores globales y planetarios que inciden y determinan el camino de la sociedad civil, porque hoy además nunca imaginamos que íbamos a vivir la pandemia, una pandemia que tocó la sensibilidad humana, pero que afectó lo que al lado derecho coloco arriba, que dice todas las circunstancias geopolíticas, económicas, sociales. Y algo clave en el tema de la educación y en el tema de la participación ha sido la elaboración de políticas públicas a nivel nacional, pero a nivel local. Ahí vimos hoy un ejemplo con lo que nos estaba planteando nuestro querido participante de este coloquio de Geografía Viva. Y por supuesto, en el caso que a mí me toca, la huella hídrica, todo el uso de este recurso. ¿Y qué es lo que está pasando? Vamos al siguiente. Nos estamos planteando manejar y trabajar sobre unas nuevas culturas que de alguna manera, no digo nuevas, no es la palabra más indicada, se abrieron también cuando comenzamos a valorar lo que era esa visión del ambiente, lo que Enrique Leff llamó desde la década de los 90 la racionalidad ambiental. Es decir, cómo ven los europeos, cómo vemos los latinoamericanos, cómo ve el resto del mundo los recursos naturales, con qué manera, cómo hemos entendido lo que es nuestra actuación, porque a veces nos hemos dedicado más a formar en contenido y académicamente que a formar en valores que son claves para la construcción en estos nuevos sentidos civilizatorios, que son claves en la reorganización del saber, esta constitución de nuevos actores sociales que han sido y son fundamentales hoy para entender en toda la movilización de estos actores cómo abordar la sustentabilidad con grandes recursos como los hay en el mundo y como los tiene Venezuela en el caso del agua, con el Orinoco, con el Caroní, o como lo tiene América Latina con el Amazonas. Continuamos al cuarto escenario, Oscar, y gracias por apoyarme
desde España. Y en ese sentido, abriendo el siglo 2000, un conjunto de latinoamericanos preparamos un documento, un trabajo que se constituyó en un libro para abordar la transición hacia el desarrollo sustentable desde las perspectivas de América Latina y el Caribe. Me tocó trabajar con un gran amigo, un hombre a quien admiro, de una gran formación, el profesor Dimas Florian. Y comprendimos que la manera también de trabajar, de abordar, de fortalecer estos procesos viene por una nueva racionalidad ambiental. Planteaba el profesor Pou anteriormente esta manera en cómo debemos ver el mundo, cómo lo hemos impactado con nuestras acciones. Una nueva racionalidad ambiental presupone generar cambios institucionales en las políticas científicas y tecnológicas y educacionales para ser capaces de integrar nuevos referentes culturales. ¿Por qué hago relación a esto? Porque el desarrollo va unido a la cultura. Mi trabajo de hoy, este diálogo con ustedes, este conversatorio viene dado por darle razón a esa ciudadanía ambiental y a la cultura del agua en el marco de una toma de decisión para la sustentabilidad. Seguimos. Algunos de estos trabajos, como ven, yo he respetado incluso, esto lo hemos trabajado en Venezuela. Allí estuvo Antonio, allí estuvo todo el equipo de Funvive, estuvo Zenaida, estuvo Carmelo y otros en todo lo que ha sido la responsabilidad social empresarial. El cuarto escenario, no me detengo porque ustedes lo manejan muy bien, pero es fundamental, que es el desarrollo sustentable como alternativa. Decía la doctora Gru Brundtland, que fue la presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo de nuestro futuro común, recordará este honorable auditorio, que si algo se había irrespetado era el concepto de sustentabilidad. Se le pone a los proyectos que son sustentables, que están en el marco del desarrollo sostenible, y no es cierto, porque no respetan los límites del planeta, porque no vislumbran la verdadera calidad de vida, porque no se apunta desde la perspectiva ética a la conservación y al real manejo de los recursos naturales en razón de la calidad de vida de todo el mundo. Hoy, en este momento, mueren cientos de niños en la humanidad por problemas de agua, por enfermedades asociadas al agua contaminada, etc. Entonces hoy dejemos en este terreno un desarrollo sustentable que tiene que tener respeto, considerar el respeto a los derechos humanos, a la diversidad cultural y a la democracia. Y en ese sentido hemos trabajado lo que está a la izquierda, las nuevas culturas o las culturas relacionadas a la energía, a lo urbano, a lo demográfico y al agua. Cómo se va a enfrentar los hombres y mujeres de este siglo a poder utilizar racionalmente y entender lo que significa su participación y su acción en la dinámica ambiental, en la toma de decisiones que les toque como ciudadano común. Por eso hoy para mí la sustentabilidad es clave en sus tres dimensiones, pero siempre coloco la dimensión política y la dimensión ética. Continuamos. Estoy pendiente por aquí de mi reloj, ya voy para ir cerrando. Y voy al quinto escenario, puedes darle para que salga la imagen. Para los que hemos trabajado en este tema y fundamentalmente, desde mi perspectiva es clave la confección de ambiente que abordamos ya en el siglo XX y que abordamos y debemos abordar. El ambiente no es solo la flora, la fauna y sus recursos naturales, el ambiente es todo el contexto social en el que el hombre se mueve, todas las infraestructuras, todo lo que él hace hoy, además con unos avances en los temas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y no voy a dejar de recordar hoy lo que significó la concepción de codesarrollo en el año, allá hay un error, no es 97, es 87, disculpen, lo que fue el desarrollo sostenido de la UICN que marcó la ruta para la sustentabilidad, lo que es hoy en América Latina y en países europeos la ecopolítica, la constitución de partidos verdes y la reflexión y el trabajo que estamos haciendo, además desde Funvive también, desde las universidades en las que estoy,
ese desarrollo sostenible y esa visión post-pandemia. Continuamos, Oscar, y muchísimas gracias, porque parece mentira, pero me manejo mejor hoy con el móvil, con el celular, que con la laptop. Y bueno, para ir cerrando este planteamiento que dejo, y me tocó hacer un trabajo tanto para el Ateneo Ecológico, lo estamos haciendo en Funvive para crear una red global, construir y fortalecer una red global de ciudadanía, e hicimos un trabajo con un conjunto de venezolanos también sobre el tema del agua en Venezuela. Y la propuesta que me correspondió hacer la construí desde 4 grandes programas: la ciudadanía ambiental, vista y el corazón puesto en ella desde la cultura del agua, entendiéndola como una gestión ambiental integral, con una gestión educativo-ambiental. La educación ambiental debe ser centro de nuestras preocupaciones. Un programa de educación y comunicación donde es clave los mensajes, las valoraciones, todo lo que hace a través de los medios, y un centro que está abajo de participación, como el ejemplo que hemos visto en los Andes, de participación. ¿Cómo lograr la participación de la sociedad civil? Formándola, agrupándola, dándole que conozca sus deberes y derechos, que conozca el marco institucional, el marco legal del país, que sea parte de las decisiones de políticas públicas, porque nadie tampoco participa por un mero hecho de que yo lo llame. Yo participo porque me permiten conocer, manejar, profundizar y ser parte de tomas de decisiones. Como hemos visto, y no tengo tiempo por respeto a ustedes de poner otros ejemplos. Y vamos ya para ir cerrando. Aquí dejo en ustedes un cierre. La construcción de participación pasa por creación de capacidad humana, y esa capacidad humana se instala en diferentes escenarios. Pasa por el papel, para mí, clave que ha sido de las universidades, de sus aportes, de su formación, en pregrado y en posgrado. Universidades han sido pioneras en el mundo incorporando la formación ambiental, todos los programas de participación para transformar, y si puedes le das al siguiente clic, con una visión global de los problemas ambientales, porque de alguna manera a veces nos enseñaban con una cierta visión local, pero el tema ambiental, los problemas socioambientales, como los describe también el Papa Francisco en la Laudato Si, no tienen frontera. Y vamos al siguiente. Puedes darle el otro clic, Oscar, y el siguiente. Esas capacidades científicas y tecnológicas que hoy las hemos visto en mis 2 compañeros que me anteceden, y el contexto país, porque digamos, las estrategias que son posibles en Costa Rica, en Venezuela, no son las mismas para el continente latinoamericano, no son las mismas para Europa o para Asia. Continuamos. Y por supuesto les dejo a ustedes aquí, no lo voy a leer porque estas presentaciones me imagino que el equipo, la comisión las pasará. Esa es una de las aportes que me tocó dar en ese documento de la salida de la cultura del agua, en la que aquí hay gente en este equipo que formó parte, una publicación de la Fundación Polar, El Agua en Venezuela. Seguimos, y quiero aquí dejarles estos 2 ejemplos con esta mirada al mundo, a nuestra realidad, esperanzada en medio de toda la crisis. Y si podemos hablar de crisis, los venezolanos lo hemos visto en todo este tiempo y lo seguimos viviendo. Continuamos, Oscar. Les dejo aquí para ir cerrando. Funvive, a quien hoy tengo el honor también de representar, llevamos ya muchos años con 2 congresos de Ciudadanía Verde. El año que viene vamos al 3º, ya están invitados. Y una de las grandes propuestas, Carmelo
Carrie ha estado con nosotros en este proceso, estuvo conmigo, nos tocó un trabajo importante, es la construcción de una red de ciudadanía verde con todas las organizaciones aliadas, con todas las instituciones, para realmente fortalecer las iniciativas locales, fortalecer las acciones dirigidas, y ahí estamos a la conservación y protección del ambiente, viéndolo en los objetivos del desarrollo del milenio. Continuamos. Y bueno, FUNVIVE va a seguir trabajando en esta red global de ciudadanía verde. Vamos a la siguiente, y este ha sido un aporte que nos tocó trabajar como FUNVIVE, y entendiendo que la crisis socioambiental, decía Enrique Leff, es también una crisis del conocimiento. Para construir esa ciudadanía tenemos que trabajar en estas culturas que son hoy clave, la energética. En Venezuela yo podía darles todos los ejemplos de lo que estamos viviendo hoy, y ante las crisis globales financiera, económica, alimentaria, energética, pero hoy la climática y la sanitaria ante la visión de la pandemia. El siguiente imagen que dejo para ustedes ha sido la manera en cómo hemos abordado todo este trabajo de construcción de ciudadanía, visto porque es fundamental que nos miremos en los temas y ámbitos de aplicación que a nivel mundial y regional se están hoy investigando. Son las ONG, son las fundaciones como Geografía Viva, como otras tantas, son universidades, son fundaciones como FUNVIVE, son expertos, son escuelas, son maestros, son empresarios, que hoy están abordando, no voy a leer la lista, ustedes las están viendo ahí, que son hoy importantes en salud, en cambio climático, minería, que puedo yo poner el ejemplo del gran desastre del arco minero en Venezuela, siempre con una mirada de que la educación ambiental y la participación deben ser transversales, son fundamentales para la gestión ambiental. Paso al siguiente, la siguiente la pasas rápidamente, Oscar. Es una lista que dejo a ustedes. Estos son los ámbitos de investigación en los que hemos venido trabajando en los últimos años, en los que siguen las universidades, en lo que siguen los centros. Ahí estamos viendo, para nuestros amigos que nos acompañan, la sustentabilidad urbana, la gestión local, hemos visto hoy la bioseguridad, el uso racional del recurso agua, de esta nueva cultura del agua, de enseñar al ciudadano la responsabilidad que tiene en la gestión de sus recursos naturales. La siguiente, Oscar. Y para ustedes, queda allí, después lo pueden ver, fue, digamos, la manera en cómo nos tocó además formar los líderes ecológicos jóvenes de América Latina hace 2 años, desde FUNVIVE y la Green Forum, para entender los contextos de actuación. Son familiares, sociales, culturales, políticos, es el axiológico, es el empresarial, donde todos tenemos una función, debemos ser líderes y pensar siempre en las generaciones presentes y futuras. Vamos a la siguiente, Oscar, y a manera de conclusión les dejo ahí para que el corazón de nosotros y para los que están en Europa se unan a América Latina. Tengo el honor, el regalo de participar en la red eclesial panamazónica, la que se constituyó hace unos años, que trabajamos en todos los países de América Latina, en donde el Amazonas, el río más grande, importante, referencia del mundo. Puedes pasar la siguiente, porque a veces olvidamos, y ahí es donde yo hablaba antes de ciudadanía y cultura del agua. No, los indígenas nos dicen, el Amazonas, el río mar, la madre de todas las aguas. Vamos al siguiente, y les voy a dar unos datos muy interesantes para nuestros amigos venezolanos de Europa y que nos acompañan. Llevamos unos años, más de 7, trabajando en América Latina, porque a lo largo del Amazonas hay comunidades indígenas, pero hay ribereñas, hay comunidades urbanas y hay una complejidad, un entramado social
que apuesta por la sustentabilidad, que apuesta por el respeto a su cultura, que apuesta por la diversidad. Y fíjense ustedes los datos. En el Amazonas podemos encontrar 390 pueblos y nacionalidades distintas con una identidad cultural propia. 120 pueblos están libres, ellos se decidieron estar en aislamiento voluntario. Y ahí está lo que les decía, cuando vamos a trabajar en Repán, ellos nos dicen, somos también ribereños, somos campesinos, es toda la población urbana, es esa Amazonía, ese gran pulmón de nuestro planeta Tierra, en el que hoy también debemos mirar. Y vamos a la siguiente. Lo puedes ir abriendo, Oscar, que con esta ya estoy terminando, para que vea este honorable auditorio, mis amigos, todos los países en los cuales está trabajando la Repán, pero donde además de que trabajamos, fíjese, todos los países que son regados por el Amazonas, ahí pueden ver el porcentaje poblacional, el bioma amazónico, y en total, por supuesto, Brasil, un país importantísimo. Ahorita la Secretaría de Repán está en Brasil. Y dale al último clic, Oscar, si eres tan amable. Hoy hablamos aproximadamente de 34 millones de personas que viven en la Amazonía. Y cierro con esta cita que voy a tratar de leerla desde mi celular. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se salda en parte con los aportes económicos para proveer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres. Pero se advierte un derroche de agua, no solo en países desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes reservas. Esto muestra que el problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural. Por eso hablamos de ciudadanía, cultura del agua, porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran iniquidad. Papa Francisco, numeral 30, en la carta encíclica Laudato Si. Pero hoy en grandes ciudades, como dirían algunos de ustedes, como Venezuela, un país con grandes recursos acuáticos, tenemos serios problemas energéticos, serios problemas de agua. Y esta última lámina es para, desde mi persona y de este honorable auditorio, agradecer, felicitar a esta academia, y yo particularmente, unida a ustedes, a todos esta lista de investigadores latinoamericanos, iberoamericanos, donde hay varios españoles con los que he tenido el placer de trabajar de alguna u otra manera. Muchísimas gracias, he terminado, Oscar, y he cumplido con el tiempo que me estipularon. Perfecto, bueno, gracias María Elena, de verdad que una ponencia, digamos, bien amplia desde el punto de vista de la complejidad, de la multidimensionalidad y de la transdisciplinariedad del tema de la educación ambiental, ¿no? O sea, la verdad es que las tres ponencias parecieran como un poco independientes, pero yo estoy encontrando una conexión importante porque creo que desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista pedagógico, creo que el ciudadano que tiene que formarse en temas ambientales tiene que conocer esos aspectos filosóficos, conceptuales y los límites del planeta y todas estas cosas que planteó Antonio. Tiene que conocer el histórico que narró María Elena y todos esos aspectos multidimensionales, y tiene que incidir en la parte práctica que nos narró Julio Parra en su primera ponencia, desde el punto de vista práctico, ¿no? O sea, yo creo que todas estas cosas, por ahí podrían venir algunas inquietudes que se pueden presentar.